Gracias, Jesús. Chicos, muy buenos días. Buenos días con los que recién han ingresado, sobre todo. Muy bien, vamos a trabajar la sesión del día de hoy, muchachos. ¿Mm? Y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Historia del Perú, la parte de Historia del Perú, la parte inicial. Así que empecemos, ¿no? Tenemos por aquí uno de los primeros temas del curso, es sin duda el tema de poblamiento americano. Así que tenemos dos preguntitas sobre poblamiento americano. Ujú. Recuerden que el tema del poblamiento americano indicaba a través de una serie de hipótesis o teorías cómo posiblemente se pobló América. Cómo posiblemente se pobló América. Existía una teoría, ¿no? La que fue planteada inicialmente fue la teoría autoctonista. Florentino Meguino terminó siendo el autor y él señalaba de que el hombre, él señalaba de que el hombre no había llegado de otro continente migrando, sino que el hombre había surgido en América. No te vayas a olvidar. E incluso, e incluso las bases de su teoría estaban sustentadas en el hallazgo de unos restos humanos, restos óseos humanos, al cual bautizó con el nombre de Homo pampeanus. Es decir, el hombre de la Pampa Argentina. Por eso es que la premisa 4 que tenemos por aquí es verdadera. Lamentablemente, la propuesta de Armellino fue totalmente rechazada tras demostrarse, a través de estudios, que los restos del Homo pampeanus, que él había señalado que tenían una antigüedad de la era terciaria, eran en realidad restos de una antigüedad más reciente. También fue criticada su teoría por demostrarse que estos restos que él llamó el Homo pampeanus no eran restos humanos antiguos, sino eran restos de seres humanos recientes mezclados con animales prehistóricos, monos platirrinos, paleoyamas. Es así como se cuestionó y se criticó esta teoría, dejando de lado entonces la propuesta autoctonista. Y surgieron a raíz de esto tres teorías de tipo inmigracionistas. Por aquí nosotros podemos señalar, chicos, cuáles vienen a ser estas teorías. Miren por aquí. Claro, tenemos, por ejemplo, la teoría inmigracionista asiática, planteada por el paleontólogo e investigador Alex Hardrika. Él señalaba de que el hombre llegó a América cruzando desde la región de Asia, Siberia, un pequeño estrecho, el estrecho de Bering, cuando el agua se había congelado y se formó un puente de hielo. Eso fue a fines del Pleistoceno durante una glaciación llamada glaciación de Wisconsin. Para su teoría, Alex Hardrika presentó una serie de pruebas. Primero, la cercanía existente entre Asia y Norteamérica. Es una prueba de tipo geográfica. Luego, chicos, también señaló las semejanzas físicas o antropológicas que existían entre asiáticos y americanos. Entre asiáticos y americanos. Profe, por ejemplo, ¿qué semejanzas? Por ejemplo, chicos, ¿no? El cabello. Él señalaba que el cabello entre asiáticos y americanos era similar. Era un cabello lacio, resistente a la cana y a la calva. Hablaba de los pómulos salientes y hablaba sobre todo de una característica que identificaba tanto asiáticos como americanos, la mancha mongólica. No te vayas a olvidar, la mancha mongólica. Él señalaba de que esta era una característica, chicos, propia, era una característica propia de los asiáticos. ¿Sí? Era una característica propia de los asiáticos, pero que los americanos, por tener una descendencia asiática, habían heredado esta característica. Era una manchita en la parte inferior de la espalda. Bueno, también surgió la propuesta de la teoría inmigracionista oceánica,
Esta teoría fue propuesta, chicos, por Paul Rivet, un francés. Él señaló que el hombre de América pudo tener un origen polirracial. ¿Qué significa eso? Que pudieron haber varias migraciones que poblaron América. Él en ningún momento negó la teoría asiática, por ejemplo. Él no niega la teoría asiática. Pero él plantea de que las primeras migraciones, muchachos, que dieron origen, ¿no?, a los primeros pobladores de América, esas primeras migraciones fueron desarrolladas desde Oceanía, desde archipiélagos. Profe, ¿qué archipiélagos? Polinesia, Melanesia, por ejemplo. Él también señalaba de que los hombres de Polinesia y Melanesia cruzaron el Océano Pacífico navegando en embarcaciones, ¿sí?, en embarcaciones llamadas piraguas de balancín. No te vayas a olvidar. Piraguas de balancín. Ya, no te vayas a olvidar de esta parte, por favor. Muy, muy, muy importante. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, profe, una pregunta. Piraguas de balancín, ¿sí? Pequeñas balsas, no te vayas a olvidar. Ahora, en cuenta, debemos también tomar en cuenta, chicos, que él señaló pruebas. Por ejemplo, para la migración de tipo melanésica, él señalaba que los hombres de América Central y los hombres de Melanesia tenían semejanzas culturales, o sea que había costumbres, había objetos que ellos crearon en común, de forma independiente, claro. Por ejemplo, canoas, el uso de ondas, el mosquitero, y él señalaba de que todo esto se debía, chicos, todo esto se debía a que los hombres de América Central descendían de los migrantes melanésicos, no te vayas a olvidar. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, las pruebas para la migración polinésica. Profe, una pregunta. Pruebas para la migración melanésica. Sí, él hablaba, por ejemplo, de semejanzas lingüísticas. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Semejanzas lingüísticas, claro que sí. Cuando, por ejemplo, hablamos nosotros de semejanzas lingüísticas, él hablaba de que habían palabras en el idioma quechua y aymara, por ejemplo, que eran muy similares al idioma nativo que hablaban los hombres de la región de Polinesia y Oceanía. Kumara, por ejemplo, que significaba camote, el término pucará, que significaba en ambos idiomas, ¿verdad? Fortaleza. El término uno, esto está por aquí, chicos, que significaba en ambos idiomas agua, por lo tanto aquí, esto es verdadero también, ¿no? Esta propuesta. Y recuerden que su teoría actualmente no es aceptada debido a una expedición realizada por un personaje llamado Thor Heyerdahl. Profe, una pregunta. ¿Thor Heyerdahl? Sí, muchachos. Este personaje, Thor Heyerdahl, este personaje intentó demostrar la migración oceánica de Paul Rivet, construyó una balsa a la cual le llamó Kon-Tiki y decidió cruzar el Océano Pacífico. No pudo, fue un fracaso. Es por eso que la expedición Kon-Tiki terminó convirtiéndose en una crítica para esta teoría. Ya no te vayas a olvidar, una crítica para esta teoría. Ya no te vayas a olvidar de esto. Entonces, muchachos, también surge posterior a esto una teoría conocida como la teoría inmigracionista australiana. No te vayas a olvidar, australiana. Ahora, debemos tomar en consideración
que Méndez Correa, el autor de la teoría migracionista australiana, señalaba que los australianos eran grandes navegantes, salieron de Australia y cruzaron una serie de islas navegando. Tasmania, Macquarie, Auckland, esto está en Nueva Zelanda, chicos. Luego llegaron a la Antártida y según él, los hombres pudieron soportar las temperaturas frías de la Antártida debido a que se desarrolló por ese tiempo el óptimo climático. ¿Qué cosa fue esto? Según Méndez Correa, según Méndez Correa, esto fue un aumento de la temperatura, no te vayas a olvidar, fue un aumento de la temperatura que generó, chicos, que el hombre pueda, ¿no?, sobrevivir en la Antártida por algún tiempo y posterior a esto migrar hacia la Tierra de Fuego, esto es una isla ubicada al sur de Chile, y posteriormente a Argentina. Vayan enviando sus respuestas, chicos, a la pregunta 1, a la pregunta 2. A ver qué tal te va en estas dos preguntas. Y bueno, una de las pruebas de la teoría inmigracionista australiana de Méndez Correa fue, él señaló que habían semejanzas culturales, como por ejemplo, tanto los australianos como también los hombres, como también, chicos, los hombres de América del Sur utilizaron este objeto, el boomerang. La creación del boomerang no es únicamente de América, es también de Australia. Él señaló que los americanos descienden de los australianos y por eso se dio esta característica en común. Hablaba también de que varios pueblos de América del Sur, como los Onas, por ejemplo, podían soportar temperaturas frías debido a que ellos descendían de aquellos hombres que llegaron desde la Antártida, o que soportaron las temperaturas frías de la Antártida. Y bueno, sí, esa característica de resistencia al frío la heredaron algunos pueblos de América del Sur. Muy bien, Guanaco, muy bien. Vamos a ver, vamos a analizar. La pregunta número 1, la pregunta número 1 dice, ¿cuál no es una característica, se supone, de las teorías del poblamiento americano? Paul Rivet sustenta el origen polirracial verdadero, pues no, esto es verdadero. Él habla de que fueron varias migraciones las que llegaron a América. Varias migraciones. B, el uso del boomerang es una de las pruebas de la teoría oceánica. Eso es falso. Esta es la respuesta, profe. ¿Por qué? Porque recuerda que el uso del boomerang está relacionado a la teoría australiana. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? A la pregunta número 1. ¿Ya? A ver, profe, la C, dice por aquí, a ver. Méndez Correa planteó que América fue poblada primero por la zona sur. Claro que sí. Méndez Correa, aquí lo tenemos, chicos, dijo que fueron australianos quienes cruzaron islas al sur, la Antártida, luego llegaron a la Tierra de Fuego que pertenece a Chile y luego a Argentina. Patagonia está en Argentina, está en el hemisferio sur, está en América del Sur, claro que sí. La C es verdadero. A ver, no se preocupen, si se confunden, no se preocupen, la idea es que ustedes avancen. En esta segunda pregunta hemos señalado que la premisa 1 es verdadero. Vamos con la segunda proposición. A ver, nos están preguntando lo verdadero, lo correcto respecto a la teoría oceánica, ¿ya? 2 dice, las semejanzas de los ojos rasgados físicos entre polinésicos y americanos. Recuerda. Esto es una prueba de la teoría, aquí está, de la teoría asiática. Eso está por aquí, miren. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Entonces, esta es falsa. La premisa 3, mira. El uso semejante de la cerbatana, la pachamanca y la maca entre polinesios y americanos. A ver. Lo que va a plantear Paul Rivet, chicos, es que sí, hay muchas similitudes, muchas semejanzas en común culturales, como el uso de la cerbatana, el uso de los hornos de tierra. Aquí está, miren,
los hornos de tierra, estos son las pachamanca, ujú, así como también de la hamaca, eso sería verdadero. Por lo tanto, lo correcto respecto a la teoría asiática sería 1, 1 y 3. Esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? 1 y 3. Ujú. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos, porque ahora nos tocaría ver otro tema, el tema de comunidad primitiva en el Perú. Recuerden que a este periodo también se le llama periodo precerámico, porque todavía no ha sido creado para ese tiempo la cerámica en nuestro territorio. ¿Mm? Y bueno, debemos entender que durante este periodo del llamado precerámico existen tres grandes etapas. Existe una etapa a la cual nosotros llamamos periodo lítico, ese es el primero y de eso vamos a hablar ahora. Ujú. Recuerden que el término lítico proviene de litos y litos significa piedra. ¿Ya? Lito significa piedra. Ahora, debemos también tomar en cuenta nosotros cuál viene a ser la época. Recuerden muchachos, que cuando hablamos nosotros de época, nos estamos refiriendo al clima. Y recuerden que el periodo lítico coincide con esta época, el Pleistoceno. Entonces, el territorio peruano durante este tiempo estuvo cubierto con una gran capa de nieve. Hubo constantes glaciaciones durante este periodo. Una de las glaciaciones más conocidas es la glaciación, chicos, de Lauricocha. No te vayas a olvidar, la glaciación de Lauricocha. Los grupos humanos que habitaron en este periodo nuestro territorio, ¿sí?, eran denominados como bandas. Y el tipo de vida que tenían era una vida nómada. Profe, ¿qué significa esto de vida nómada? Significaba que estos grupos iban de un lugar a otro, migrando constantemente. Ya no te vayas a olvidar. Ujú. Ya no te vayas a olvidar de eso, por favor. Ujú. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, ujú, que no te vayas a olvidar que temporalmente los grupos humanos se refugiaban en cavernas, se refugiaban en cuevas. Ya no te vayas a olvidar de esto. Por otro lado, debemos también tomar en consideración, eh, que las actividades que el hombre practica en este tiempo son actividades de subsistencia. ¿Qué significa esto de subsistencia, chicos? Significa que si no practicaban estas actividades, ¿no?, estos grupos humanos podrían llegar a dejar de existir. ¿Cuáles son esas actividades? Las más importantes vienen a ser la cacería y la recolección, también la pesca. Incluso los varones se dedicaban a la caza, chicos, y las mujeres, ¿no?, se dedicaban a la recolección de frutos, sobre todo. Existía una división del trabajo. La actividad más importante era la cacería. ¿Hay algunos restos que se han descubierto sobre este periodo? Claro que sí. Por ejemplo, chicos, se ha descubierto el resto del hombre Piquimachay I en Ayacucho. ¿Qué cosa se ha hallado en Piquimachay I, profe? Se han encontrado herramientas de piedra, es decir, restos líticos. Son los más antiguos del Perú hasta el día de hoy. Ya, no te vayas a olvidar esto. Ujú. Por lo tanto, aquí en la pregunta 3 nos dice en la premisa 2, los restos óseos humanos más antiguos del Perú son los de Piquimachay I. Falso. ¿Por qué? Porque en Piquimachay I solo se encontró restos líticos, herramientas de piedra, más no restos humanos. Ahora, tenemos otro resto llamado el hombre de Chivateros en Lima. ¿Sabe por qué es importante esto, profe? Porque aquí encontramos el taller lítico más antiguo del Perú. No te vayas a olvidar, ¿ya? Taller lítico más antiguo del Perú. Un lugar donde se elaboran armas de piedra, ¿no? ¿Mm? Y miren, por aquí también tenemos al hombre de Toquepala. Este hombre de Toquepala se ubica en Tacna. Profe, ¿por qué es importante? Se encontró en las paredes de la cueva del diablo, así fue llamado, esa cueva donde se encontró al hombre de Toquepala, chicos, mejor dicho, ¿qué se encuentra en esa cueva? Se encuentra esto: pinturas rupestres que muestran escenas de cacería. Aquí está. Ujú. Esta cacería que consiste en rodear a los auquénidos para después
seleccionarlos y después elegir cuál de ellos deberían cazar o consumir. Eso se llama chacu, chicos. Es una práctica que todavía se desarrolla en el Perú antiguo. No te vayas a olvidar de esto. Esto nos muestra ideas mágicos religiosas. Este término IMR significa ideas mágicos religiosas. Posiblemente el hombre de Toquepala tenía la creencia de que si él pintaba escenas de cacería, esto que él estaba graficando se iba a cumplir, se iba a volver realidad, ¿no? No te vayas a olvidar. Por eso es que las pinturas se hacen con un afán de incentivar la cacería. Estas son las pinturas más antiguas del Perú, por cierto, las pinturas rupestres más antiguas. Como ustedes pueden ver en esta otra imagen, no es la única pintura rupestre la de Toquepala. Este dibujo que está por aquí también nos muestra otra pintura rupestre descubierta en Huánuco. En Huánuco, sí, el hombre de Lauricocha se le conoce a ese lugar. Fue una cueva donde se encontraron no solamente pinturas rupestres, esta pintura rupestre, sino también se encontraron 11 entierros humanos. 11, chicos, 11 entierros humanos. Uno de estos entierros, uno de estos personajes enterrados, venía teniendo el cráneo deformado. El cráneo deformado. Eso demuestra que en Lauricocha, Huánuco, encontramos el primer indicio de deformación del cráneo, no te olvides. Pero otro lugar importante viene a ser Paiján, en La Libertad. ¿Qué encontramos aquí, profesor? Encontramos también restos humanos de una antigüedad más remota que la de los hombres de Lauricocha. Es por eso que los restos óseos humanos más antiguos del Perú son los de Paiján. Se han encontrado restos no solamente de seres humanos, sino que dos cuerpos, el de una mujer adulta, de un muchacho. Junto a esto se ha encontrado un pedúnculo. ¿Qué es eso, profe? Un pedúnculo es esto, chicos. Una punta de piedra tipo flecha. Este es un pedúnculo. Y también se han encontrado restos de pescados. Aparentemente, el hombre de Paiján utilizaba la lanza, cuya punta era el pedúnculo, para poder pescar. Era un pescador, no te vayas a olvidar. Pescador con lanza. Muy bien, en base a lo que hemos señalado, ¿cuál sería la respuesta de ustedes, chicos, con respecto a la pregunta 3 y a la pregunta 4? La pregunta 3, hemos señalado que la premisa 2 es falsa. Vamos con la premisa 1. Dicen, las pinturas rupestres con escenas del Chaco fueron encontradas en la cueva de Toquepala. Obviamente que sí. Verdadero. El nombre de Lauricocha en Huánuco fueron hallados pinturas rupestres, así como 11 entierros humanos. También es verdadero. Aquí está. Están pidiendo lo correcto, ¿verdad? 1 y 3. Muy bien. Vamos con la pregunta número. Vamos con la pregunta número 4. Sí, chicos, vamos con la 4. Miren. Nos dice, marque la alternativa que contenga ordenado de forma cronológica los restos del periodo lítico. Por si no te dabas cuenta, te explico. Este cuadrito que te estoy elaborando por aquí, miren, nos muestran los restos de forma cronológica. Recuerden que esto es algo común. Te ponen, por ejemplo, un periodo y te dicen, no, tal resto o tal cultura. Sí, ordénalo de forma cronológica, te dan una lista de culturas. ¿Cuál sería la respuesta aquí entonces, chicos? A ver. La respuesta sería la alternativa D, pues, ¿no? Chivateros. Después encontramos a Paiján y con menor antigüedad al hombre de Lauricocha, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien. Muy bien, repito, en este cuadrito está de orden cronológico, en orden cronológico los restos. Muy bien, sigamos avanzando. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta 5, chicos, hace alusión a otro periodo. El periodo del Arcaico Inferior es un periodo consecutivo al periodo lítico. Y aquí lo que debemos nosotros conocer es lo siguiente. ¿Cuál era la época que coincide con el Arcaico Inferior? La era de calor, el Holoceno, no te vayas a olvidar. ¿Cómo se denominan a estos grupos humanos? A estos grupos humanos les vamos a llamar nosotros bandas. Ya no te vayas a olvidar.
bandas. El tipo de vida que venían teniendo estas bandas era un tipo de vida semi-nómada. No te vayas a olvidar, ¿ya? Un tipo de vida semi-nómada. ¿Mm? Pero no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar que estos seres humanos, al tener una vida semi-nómada, eso significa que chicos que por un tiempo iban de un lugar a otro buscando alimentos, no tenían un lugar estable, pero en otros momentos estos grupos decidían establecerse, sí, establecerse en un lugar, ujú, y vivir por un tiempo. Es decir, aquí aparecen las primeras viviendas no semiestables, las llamadas aldeas. Bueno, aquí en el Perú les podemos llamar también chozas. Cuando se agotaba el alimento que tenían en ese lugar, el hombre tenía que abandonar, ¿no? este hábitat y tenía que migrar constantemente, nuevamente de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por un tiempo era sedentario, es decir, se establecía en un lugar por un tiempo, y vivía construyendo aldeas, ¿no? Como viviendas, y luego tenía que buscar el alimento nuevamente y tenía que ser nómada. Ese es el tipo de vida que se va a desarrollar durante este periodo en el Perú antiguo. Y las actividades que el hombre practica son actividades mixtas, es decir, el hombre va a combinar distintas actividades. Por ejemplo, chicos, el hombre va a tener que desarrollar las actividades del periodo anterior, del periodo lítico. Va a seguir cazando, va a seguir recolectando, pero el hombre del arcaico inferior aprende nuevas actividades. Por ejemplo, una de las actividades que él termina aprendiendo es la horticultura. Está iniciando entonces la domesticación, de plantas, no te vayas a olvidar. A ese inicio de la domesticación de plantas se le conoce, muchachos, se le conoce como horticultura, no te vayas a olvidar. Por otro lado, debemos también nosotros tomar en cuenta, ujú, debemos también tomar en cuenta que se desarrolló la crianza de animales. Profe, ¿crianza de animales? Sí. Recuerden que el primer animal domesticado en el Perú antiguo fue sin duda el perro, chicos. ¿Ya? Profe, hay algunos restos, algunos restos que se van a desarrollar en este periodo. ¿Hay algunos restos encontrados de seres humanos? Por supuesto, chicos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos restos? Mira, tenemos al llamado hombre de Nanchoc, que está descubierto en Cajamarca. Este es un domesticador de qué? De calabaza. No te vayas a olvidar, domesticador de calabaza. Terminó siendo el primer personaje demostrado con estos hallazgos que se encargó de domesticar plantas, siendo el alimento más antiguo en ser domesticado la calabaza, chicos. También se dedicó a domesticar, por ejemplo, el payar. No te vayas a olvidar. También se dedica a domesticar el payar. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que domestica el frijol y el maní. Ujú. Otro horticultor de este tiempo, otro domesticador de plantas, fue el hombre de Guitarrero II, ubicado en Ancash. Se dedicó, por ejemplo, a domesticar también payar, frijol y además de esto, el ají, chicos. También tenemos otro resto, el hombre de Santo Domingo. Santo Domingo queda ¿en dónde? En Ica, en la bahía de Paracas. Por eso también le llamaban antiguamente hombre de Paracas a este resto. ¿Qué encontramos nosotros como hallazgo especial en la zona de Santo Domingo? Aparte de haber domesticado plantas, tanto como el hombre de Nanchoc y el hombre de Guitarrero, el hombre de Santo Domingo elaboró esto, chicos. Aquí tenemos una maqueta de lo que podían haber sido la forma de sus viviendas. ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿Mm? Terminó creando viviendas, aldeas. Además, se encuentran pruebas de que este hombre se dedicaba a la pesca utilizando redes. Sí, no te vayas a olvidar. Es un pescador con redes. Además de esto, chicos,
Se encontró el instrumento musical más antiguo aquí. No te vayas a olvidar. Pero, ¿cuál es ese instrumento musical más antiguo? La quena, de hueso, hecha de hueso de pelícano. No te vayas a olvidar. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros al hombre de Chilca. Profe, el hombre de Chilca, ¿sí? El hombre de Chilca se ubicó al sur de Lima. Y una de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta de él es, además de la presencia de aldeas, aquí tenemos una maqueta, bueno, un dibujo que representa cómo era la vivienda del hombre de Chilca. También se han encontrado restos de entierros humanos atados a animales. Él fue el primer domesticador del perro, chicos. No te vayas a olvidar, el hombre de Chilca. Y bueno, otros lugares donde se domesticaban, por ejemplo, animales, fue la región de Piquimachay, Piquimachay 2, en Ayacucho, donde se domesticó al cuy por primera vez, en Ayacucho. Y otro lugar fue la región de Telarmachay. ¿Dónde queda eso, profe? En Junín. Aquí el habitante de este lugar se encargó de domesticar a auquénidos, llamas, alpacas. Además, se encontraron los restos más antiguos de esta el horno en tierra, la Pachamanca, sí, no te vayas a olvidar. Además, se encontraron dos cuerpos de mujeres adultas y el de un niño, enterrados junto a todos estos restos descubiertos. ¿Cuál sería la respuesta para nuestra pregunta 5, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta número 5? A ver, a ver, a ver. ¿Qué marcan ustedes aquí? Verdadero y falso. A ver. La práctica del nomadismo como forma de vida, recuerden que no era nómada, era seminómada, entonces esto de aquí es falso, ¿no? 2, impulsaron nuevas actividades económicas como la horticultura. Gracias, Cruz, por tu respuesta. Muy bien, esto es verdadero. El deshielo de los glaciares producto del desarrollo del Holoceno, claro, el Holoceno, la era de calor, generó que muchos glaciares terminen, ¿no?, derritiéndose. Claro que sí, hay un proceso de deshielo verdadero. Muy bien, entonces, muy bien, aquí tenemos como respuesta a esta pregunta, ¿no?, la alternativa B. Aquí hay un error. A ver, vamos a corregir esto. La alternativa B. Listo, listo, muchachos. Ahora, hay un periodo también posterior a esto denominado el arcaico superior. Justamente la pregunta número 6 nos hace alusión a este periodo del arcaico superior, chicos. Debemos tomar en consideración nosotros que para este periodo, para este tiempo, la vida del hombre ya no es seminómada o semisedentaria. La vida del hombre es totalmente sedentaria. El hombre vive de forma estable en un determinado lugar. Y hablando, ¿no? Hablando de grupos humanos, los grupos humanos se denominan ayllus, chicos. Esos vienen a ser los grupos humanos de este tiempo. Se van a denominar como ayllus, no te vayas a olvidar. Ahora, debemos tomar en consideración nosotros que estos ayllus, o estos pueblos, que es lo mismo, ayllus, pueblo es lo mismo, debemos entender, chicos, construían ya ciudades. Claro que sí, construían ya ciudades, no te vayas a olvidar. Profe, ¿ciudades? Sí, muchachos, construían ciudades. Ahora, debemos tener presente, ¿ya? Que también se construían por ese tiempo templos. Eso significa, chicos, que si se construían ciudades, construían templos, eso significa que el hombre de este tiempo, eso significa, chicos, que el hombre de este tiempo tenía ideas religiosas. Claro, posiblemente el hombre de este tiempo creía que existía, ¿no?, una deidad. Y había también, si hay templos, había un grupo que dirigía el culto a este Dios. Claro que sí. Es por eso, chicos, que se habla de que los templos nos muestran ya indicios de una jerarquización social.
es decir, de la aparición de los sacerdotes aquí en el Perú. Ujú. Y las actividades económicas que el hombre practica en este tiempo son actividades totalmente productivas. Estamos hablando de qué actividades, profesor. Estamos hablando nosotros de la agricultura, así como también, chicos, estaríamos hablando nosotros de la ganadería. No te olvides, el hombre ya está aprendiendo a multiplicar tanto plantas como también animales. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto, por favor. Es importante tener en cuenta esto. Muy, muy, muy importante, muchachos. Ujú. Por otro lado, debemos también nosotros tener presente, chicos, que hay algunos restos que nos interesan conocer en este periodo. Por ejemplo, ¿qué restos? Por ejemplo, tenemos el resto de Caral, descubierto en Supe, así se llama el pueblito ubicado en la provincia de Barranca, al norte de Lima. Su descubridora fue Rothschild. ¿Qué se encuentra en este lugar? ¿Qué se halló? Uno de los restos más importantes en ser descubiertos, por ejemplo, viene a ser la plaza circular. Una plaza circular, chicos. Un fogón. Profe, ¿qué es un fogón? Un fogón, muchachos, se entiende como eh, una especie de altar donde se rendía aparentemente culto al fuego. Ese viene a ser un fogón. Ya no te vayas a olvidar. Aquí encontramos este tipo de características. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros, chicos, se encontraron flautas. Ujú. Era un agricultor, el valle de Supe, el río de Supe, le permitía ujú, desarrollar cultivos. Ya no te vayas a olvidar de esto. Ahora, un lugar importante, por ejemplo, también de este periodo es Huánuco, la zona de Cotoch. Sí, la zona de Cotoch, chicos, en Huánuco. Aquí se ha descubierto, por ejemplo, aquí se ha descubierto una escultura, la escultura de las manos cruzadas. Por eso que a este lugar se le conoce también como el Templo de las Manos Cruzadas. No te vayas a olvidar, ¿ah? ¿Sí? A esto se le conoce como el Templo de las Manos Cruzadas. Importantísimo, muchachos. Templo de las Manos Cruzadas. ¿Mm? También en la zona de la Libertad, en la zona de la Libertad, envíen su respuesta, chicos, se ha descubierto los restos del llamado hombre de Huacaprieta. Profe, ¿qué se encuentra aquí en Huacaprieta? Se encuentra el primer tejido de algodón, la imagen grabada en este tejido de un ave devorándose una serpiente en el estómago del ave. A la altura del estómago aparece una serpiente. Eso puede simbolizar que un pueblo dominó a otro, por ejemplo. Y también se han encontrado mates pirograbados. Profe, ¿qué cosa vienen a ser los mates pirograbados? Los mates pirograbados vienen a ser, chicos, vienen a ser restos de calabaza, ujú, restos de calabaza que obviamente, eh, se les retiró el contenido de adentro y la parte externa del cascarón de la calabaza era utilizado, bueno, lo llevaban al fuego, lo secaban, mientras podían también hacer algunos grabados y, bueno, terminaban utilizándolo como una vasija, un recipiente para almacenar semillas o almacenar agua. Es importante, por lo tanto, ¿sí? Hablar de el hombre de Huacaprieta. No te vayas a olvidar esto, muchacho. ¿Sí? Bueno, también tenemos la siguiente característica aquí, ¿no? Son los tres restos más importantes, los únicos que te pueden llegar a venir en pregunta de examen de este periodo. Y bueno, ¿cuál sería tu respuesta para esta pregunta número 6? Nos dice una característica económica del arcaico superior. ¿Cuál sería una característica económica? Económica, ese es el término clave para esta pregunta. Profe, la D, eso es un término social, es una característica social. Profe, la E también es social, el tipo de vida que tiene. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C, pues, el desarrollo de actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Esa sería la respuesta.
La pregunta 7, chicos, hace alusión a las culturas. Nos están preguntando justamente, nos están haciendo esa pregunta en base a la periodificación establecida por el arqueólogo norteamericano llamado John Rowe. Debemos entender, chicos, debemos entender que John Rowe se encargó de dividir a las culturas del Perú antiguo, se encargó de dividir a las culturas del Perú antiguo en periodos, 5 periodos. Aquí tenemos este cuadrito en la parte inferior donde podemos apreciar cada uno de estos periodos. Uno de esos periodos, por ejemplo, chicos, fue el llamado horizonte temprano. Durante el periodo del horizonte temprano, chicos, durante este periodo, por ejemplo, se desarrolló la cultura chavín. También, sí, con una antigüedad de repente no tan antigua como el caso de Chavín, un poco más reciente, se desarrolló la cultura Paracas. ¿Ya? Importante tener en cuenta eso. Muy, muy importante, chicos. Por otro lado, debemos también tomar nosotros en cuenta que el siguiente periodo para Rowe es el llamado intermedio temprano. Ahora, ¿qué debemos tener presente nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre un horizonte y un intermedio? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un horizonte y un intermedio? Vamos a explicar. Para John Rowe, chicos, los periodos de horizontes son aquellos periodos donde una cultura es la preponderante y esta cultura difundir, logra difundir el modelo de cerámica en gran parte del territorio peruano. Eso significa que ese modelo de cerámica, por ejemplo, de Chavín, que es una cultura propia del horizonte, esa forma de cerámica, los Chavín lograron difundirlo en costa, sierra y selva. Eso es lo que significa periodo de horizonte. En cambio, en los intermedios hay varias culturas. Cada cultura tiene su propio modelo de cerámica, sus propias características que se diferencian a las de las otras culturas de ese mismo periodo. Por eso es que Rowe señala que hay 3 culturas que representan a los horizontes. El horizonte temprano está representado por Chavín. El horizonte medio está representado sobre todo por esta cultura Wari. Y el horizonte tardío, el último periodo, está representado por los incas. Y en los periodos de intermedios, en el intermedio temprano encontramos, por ejemplo, a la cultura Moche y a la cultura Nazca. En el intermedio tardío encontramos varias culturas. Entre ellas, por ejemplo, están la cultura Chimú, la cultura Chincha, la cultura Chachapoyas, por ejemplo. Otro arqueólogo llamado Junior Beer, un arqueólogo norteamericano, denominó al intermedio temprano, a este periodo de John Rowe, lo denominó como periodo de los grandes maestros artesanos. Pero fue una pregunta, ¿por qué le llamó así? Grandes maestros artesanos. Porque para él, eh, la elaboración de artesanías, chicos, sobre todo de la cerámica, llegan a tener un avance notable para este periodo. No hay otro periodo, según él, en la historia del Perú, donde culturas hayan logrado crear cerámicas de tan alta calidad como las cerámicas que crearon los Moche y los Nazca durante este periodo. Por eso se le llama periodo de los grandes maestros artesanos también. Bueno, vamos a ver la pregunta número 7. Dice, la cultura Chavín, a ver, vamos a ver por ahí, la cultura Chavín, Moche y Lima pertenecen al periodo del intermedio temprano. A ver, chicos, ¿eso será verdadero o falso? A ver. La cultura Chavín, Moche y Lima pertenecen al intermedio temprano. No, pues Chavín está en qué periodo. Aquí está, el horizonte temprano. Eso es la excepción. Falso. Los Limas sí. Los Limas también estarían aquí junto a Moche y a Nazca, chicos, en el intermedio temprano. 2. Los horizontes se caracterizan por una gran difusión cultural
en un amplio territorio, claro, difunden sobre todo la cerámica, el mismo modelo de cerámica, sobre un amplio territorio, claro que sí. Entonces, y en la premisa 2 sería también esto verdadero, ¿no? Número 3. A ver. En los intermedios se desarrollan varias culturas regionales, claro que sí. Tanto en el intermedio temprano como en el intermedio tardío, hay diversas culturas que se van desarrollando por pequeñas regiones. Eso es verdadero. Y cada una de ellas tiene una cerámica distinta. Entonces, chicos, tenemos por aquí en la pregunta 7 como respuesta la alternativa, obviamente, D. Sigamos. ¿Ya? Esta pregunta 8, a ver si envían su respuesta. La pregunta 8 está relacionada a una cultura, ¿no? Una de las más importantes culturas del Perú antiguo. Estamos hablando, chicos, de la cultura chavín. Por ejemplo, debemos conocer algunas cosas de Chavín. Primero, ¿dónde se ubicó esta cultura? La cultura chavín se desarrolló en el callejón de Conchucos, eso donde queda, profe, en la región Ancash, cerca de un río llamado Mosna. Ese fue su centro. Aunque si ustedes han estado atentos a lo que te acabo de decir hace unos instantes, los chavín lograron difundir su cultura en gran parte del territorio, tanto en costa, sierra y selva. Controlaron gran parte del territorio peruano. Pero este control del territorio peruano lo hicieron, chicos, gracias a la difusión de su religión, no te vayas a olvidar, gracias a la difusión de su religión. Ya no te vayas a olvidar de esto, por favor. Ahora, gracias a quién tenemos nosotros, ¿no? La noción de la existencia, por ejemplo, de esta cultura. Nosotros conocemos de esta cultura gracias al arqueólogo peruano Julio César Tello. Tello, Tello, chicos, va a ser el descubridor de esta cultura, a la que va a denominar justamente por su antigüedad. Él creía que la cultura chavín era la más antigua de todas y la denominó como cultura matriz. No te vayas a olvidar. Profe, ¿qué significa el término matriz? La cultura madre, la más antigua de todas en el Perú, la que va a dar origen a las otras culturas. Eso, chicos, no te vayas a olvidar. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la política. No te vayas a olvidar, existe un gobierno de tipo teocrático. Profe, gobierno teocrático, sí. Recuerden esto, gobierno teocrático. ¿Eso qué significa? Mira, ¿eso qué significa? Que quienes tenían el control, ¿no? Quienes tenían o quienes ejercían el gobierno aquí eran los sacerdotes. A eso se le llama, chicos, gobierno teocrático. No te vayas a olvidar, ¿ah? Importantísimo tomar en cuenta esto. Ahora, debemos tener presente que la cultura chavín logró dominar, gracias a su influencia religiosa, territorios de costa, sierra y selva. A eso le llamamos nosotros primer estado panandino. El término panandino hace alusión justamente, ¿no?, a que esta cultura toma control de territorios tanto en la costa, en la sierra, como también en la selva. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Importantísimo. Ahora, una de las cosas que debemos también tener presente nosotros es la arquitectura. Sí, muchachos. Debemos tener en cuenta esto de la arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, recuerden que el principal templo de la cultura chavín se ubica en el callejón de Conchucos, en el valle del río Mosna. Y bueno, en ese templo, bueno, esa construcción central, el templo de Chavín de Huántar, se divide se puede decir en dos niveles: el llamado templo viejo y el llamado templo nuevo. Profe, una pregunta. ¿Qué cosa fue el lanzón monolítico? Una piedra, una, una piedra, chicos,
una piedra tallada en un solo bloque, ¿sí? En un solo bloque que tenía forma de una lanza. De ahí viene justamente el nombre, ¿no? Lanzón monolítico. Y en el Templo Nuevo encontrábamos nosotros a la estela de Raimondi. ¿Ah? No te vayas a olvidar de esto, por favor. La estela de Raimondi. Esta estela de Raimondi representaba, chicos, al dios Huiracocha. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos también analizar lo siguiente, muchachos. Por ejemplo, podemos nosotros ir analizando la cerámica. ¿Qué características tenía la cerámica Chavín? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una muestra de la cerámica Chavín. Si nos damos cuenta, es una cerámica monócroma, utiliza un solo color, no te vayas a olvidar, plomo, negro o gris, ya no te vayas a olvidar. Tienen la forma globular, el cuerpo tiene forma de un globo, miren, cuerpo globular a esto se le llama. Miren el asa es un asa tipo estribo, no te vayas a olvidar, y tiene un solo pico, ese pico se le llama gollete. Ahora, lo interesante de repente en este tipo de cerámica, chicos, es conocer que esta cerámica representaba a sus dioses, no te vayas a olvidar. Sí, los Chavín representaban aquí a sus dioses. Por cierto, los dioses de Chavín tienen ciertos símbolos, eso hay que conocerlo. Una vez ya Uni preguntó cuáles eran los símbolos de la religión Chavín. El felino, el cóndor o ave de rapiña y la serpiente. Son animales representativos. El cóndor en la zona andina y en el cielo, en el mundo de arriba. El jaguar, animal representativo en este mundo y en la selva. Y la serpiente, un animal que representa el mundo de abajo, el inframundo y la costa. Significaba que si los dioses Chavín tenían estas características, estas imágenes, significaba que el poder de los dioses de Chavín se extendía en costa, sierra y selva, en el mundo de arriba, en este mundo y en el mundo de abajo. La cerámica era de color ploma, gris o negra, porque trataban de imitar, trataban de que la cerámica se parezca mucho a la piedra que ellos tallaban. Y hablando, ¿no?, del tallado de piedra, nosotros tenemos por aquí, chicos, algunas muestras también de la litoescultura Chavín. Por ejemplo, este es el lanzón monolítico, representa a su dios principal, el dios felino, el dios jaguar, también llamado el dios sonriente por los tremendos colmillotes que se pueden apreciar aquí. Pero también recuerden, tenemos la estela de Raimondi, que representa la imagen de otro dios importante. Profe, ¿qué dios? El dios Huiracocha. Hay otras piedras talladas como por ejemplo las cabezas clavas, y también lo llamado obelisco Tello, que representa la imagen de un caimán. ¿Ya? Esta última imagen mostrada es el obelisco Tello, chicos. También debemos tomar en consideración nosotros que esta cultura llega a su fin debido a un mega fenómeno del niño. Utilizando la religión y sobre todo el conocimiento astronómico. Se puede decir que los sacerdotes Chavín eran grandes oráculos, eran una especie de oráculos que predecían los cambios climáticos, chicos. Su certeza, ¿no?, a la hora de predecir los cambios climáticos, las épocas de lluvia o las épocas de sequía, le habían dado cierto prestigio a estos sacerdotes para poder lograr un control sobre los pueblos. Control que a la vez era llevado a cabo con el uso de la religión. Por eso es que los dioses Chavín eran representados con estas formas, ¿no? Con características de serpientes, de felinos, también de cóndor, porque esto era una forma de generar un miedo, un temor en la población y así ejercer un mejor control social. Lamentablemente, este mega fenómeno del niño genera un aumento por ejemplo, de las lluvias en la costa norte y una prolongación de la etapa de sequías en la zona sur,
haciendo de que las predicciones de los sacerdotes no sean tan acertadas. Y eso trae consigo, chicos, eso trae consigo, obviamente, un perjuicio. Ujú. Eh, la falta de exactitud en las predicciones genera que los sacerdotes pierdan cierto prestigio social, la gente empiece a desconfiar, la gente empiece a desconfiar, chicos, de las predicciones de estos y surjan otros cultos locales, desapareciendo así la influencia de Chavín. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver, muchachos, ¿qué marcas tú en esta pregunta? A ver, a ver, a ver. La uno es obviamente verdadera, claro. El control social lo ejercían, claro, los sacerdotes y la base de esto era la religión, por supuesto, claro que sí. Ujú. Ahora, la pregunta número dos, ujú, nos dice, la cerámica se caracterizó, miren, por ser incisa. Claro, y bicroma, por supuesto, claro que sí. ¿O no, verdad? Incisa sí, pues, pero bicroma no, es monócroma. Entonces, esto es falso. El lanzón representa símbolos religiosos, por supuesto, chicos, el lanzón representa ciertos símbolos religiosos. Símbolos sobre todo de carácter zoomorfo, claro que sí, forma de animales. Ya hemos dicho cuáles son los animales. Ujú. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestra característica, ¿sí? Eh, nuestra característica para este tipo, ¿no? de pregunta. ¿Cuál sería la respuesta a esto? No te olvides, aquí tendríamos como respuesta la alternativa B. Muy bien, muchachos. A ver, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Tenemos, por ejemplo, nosotros que desarrollar otra característica por aquí. Miren, ahora nos toca ver culturas del intermedio temprano. Vamos a hablar, chicos, de una cultura en particular, la cultura moche. Profe, la cultura moche, sí. La cultura moche se caracteriza, chicos, por ser una cultura, por ejemplo, la cultura moche se caracteriza por ser una cultura regional ubicada en la costa norte del Perú. Su centro se ubicó aquí en el valle del río Moche y tuvo una expansión. Claro, los moches se expandieron, muchachos. La expansión de esta cultura llegó a abarcar territorios de Piura, Lambayeque, Ancash, pero su centro fue la región de La Libertad, no te vayas a olvidar, ese fue su centro, ¿ya? La Libertad. Ahora, recuerden que los moches se ubicaron en el periodo que habíamos señalado nosotros como los grandes maestros artesanos. Así se llamó este periodo, no te olvides. Recuerden, por el alto desarrollo de la, sobre todo, cerámica. Importante tomar en cuenta esto. Muy, muy, muy importante, chicos. Recuerden que este periodo también le vamos a llamar desarrollos regionales, ¿ya? Porque se van a ubicar culturas desarrolladas en pequeñas regiones. El descubridor de esta cultura fue el arqueólogo alemán Federico Max Uhle. Obviamente, chicos, obviamente la actividad económica más importante de los moche fue la agricultura. Los moches fueron beneficiados por una gran cantidad de ríos. Su territorio, chicos, se ubicaba en una zona de gran fertilidad. Si tú te vas a la costa norte, te vas a dar cuenta que hay una gran cantidad de ríos, no te vayas a olvidar. Ahora, debemos tener presente nosotros que para poder mejorar el desarrollo de la agricultura, los moche utilizaron, por ejemplo, canales. Canales de regadío, también acueductos y represas. Estas últimas obras hidráulicas, las represas y los acueductos, le permiten el agua por periodos bastante prolongados
y evitar así que los ríos de la costa en el verano, debido a la intensidad de las lluvias en la zona andina, se terminen desbordando. Y así controlaban el caudal de los ríos, evitando las inundaciones. Pero fue una pregunta: ¿quiénes gobernaban en la sociedad Moche? En la sociedad Moche ejercían el control del gobierno tanto sacerdotes como también militares. A ese tipo de gobierno le llamamos gobierno teocrático militar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de arquitectura, debemos entender, chicos, que hay diversas construcciones. Por ejemplo, en La Libertad tenemos la llamada Huaca del Sol, también la llamada Huaca de la Luna, no te vayas a olvidar, también la Huaca del Brujo. Y miren, en esta huaca llamada Huaca de Cao se descubrió a la señora o a la dama de Cao, chicos. Esta se llama Huaca de Cao Viejo. En La Libertad se descubrió a la dama de Cao. Importante hallazgo. Para muchos especialistas, este entierro y el de una sacerdotisa llamada sacerdotisa de San José de Moro, descubierto en los años 90, señalan indicios de que la mujer en la sociedad Moche tenía cierto prestigio social, tanto así que podía ejercer algunos cargos de importancia política, como el de ser sacerdotisa principal. Muchos hablan por eso de un posible matriarcado, aunque esto no es aceptado por la mayoría, ¿no? Pero sí podemos decir que las mujeres se ocupaban algunos cargos, ¿no? De gobierno, algunos cargos en el gobierno Moche. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que en la zona de Lambayeque, otro territorio donde se ubicaron los Moche, se descubrió la tumba del señor de Zipán. ¿En dónde, profesor? En una huaca, en un templo llamado Huaca Rajada. Walter Alba es el arqueólogo peruano que realiza este descubrimiento. Profe, una pregunta: y cuando habla de cerámica, ¿hay alguna característica que tiene la cerámica Moche? Sí, veamos algunas características. Miren, primero, la ubicación, hemos dicho que estaba en la costa norte. Todos estos territorios, miren la cantidad de valles que tiene. Ahora, en la zona de Lambayeque se descubrió esto. En Huaca Rajada, la tumba del señor Zipán. Y cuando hablamos de cerámica, la cerámica tiene la misma forma que la cerámica chavín: base plana, cuerpo globular, el asa estribo y un pico gollete. Además de esto es una cerámica de gráfica, iconográfica, profe. Sí, representa imágenes sobre la superficie de la cerámica. En este caso, ¿no? Una persona y un ave, ¿no? Posiblemente la actividad de la cacería. La cerámica siempre se va a caracterizar por emplear dos colores, predominantemente el crema y el rojo. Ahora, he puesto por aquí cerámica realista. La iconográfica no es tan realista que digamos, pero la cerámica escultórica, esta sí que es realista, chicos. Y aquí encontramos dos tipos de cerámica escultórica: aquella que representa los rostros de los gobernantes Moche. Estamos hablando, chicos, estamos hablando nosotros de, por ejemplo, los llamados huacos retratos, que representan a rostros de militares, de sacerdotes, aunque también de personas con alguna enfermedad como la UTA o el labio leporino, también se podían representar en estos huacos llamados retratos. Y tenemos los huacos también eróticos. Aquí tenemos una imagen que muestra, por ejemplo, la vida sexual de los Moche, ¿no? Las relaciones sexuales entre parejas, también entre animales. Y también habían otros huacos que mostraban órganos reproductores de tamaño gigante. Todo esto, chicos, está asociado con un culto a la fertilidad, un culto a la procreación, no te vayas a olvidar. Y tenemos, chicos, tenemos también la religión, pues. La religión. Recuerda, por aquí tenemos al dios Ayapaec. Ese es el dios de la cultura Moche, llamado también el dios degollador. No te vayas a olvidar. El dios degollador. Un dios que era representado bajo formas de distintos animales: murciélagos, ¿no? Cangrejos, arañas, ¿no? Siempre con una representación agresiva y terrorífica, ¿no? Mostrando siempre, tratando de mostrar siempre, chicos, que su Dios tiene que ser respetado, y una forma de que sea respetado
es representándolo bajo este tipo de características agresivas. Ujú. Los moches serían conquistados por la cultura Wari. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 9, por ejemplo, chicos? Dice, en relación a la cultura moche o mochica, indique la alternativa incorrecta. A ver, uno, ¿lograron la aleación de oro y cobre obteniendo la tumbaga? Sí, esta es una aleación que los moches lograron, chicos. Para poder realizar joyas, darle, moldear sobre todo el metal, que sea más fácil de ser trabajado, al oro lo terminaban mezclando con el cobre. También debemos tomar en cuenta, chicos, la expansión. Sí, recuerda esto, recuerda esto. La expansión de los moche, la expansión de los moche eh, se va a desarrollar a través de diversas regiones. Por ejemplo, chicos, tenemos aquí la Libertad. La Libertad fue el centro de ubicación de los moche. Esta cultura, chicos, terminó expandiéndose a otros lugares. Por ejemplo, Ancash, Piura, Lambayeque, pero su centro inicial fue la Libertad. ¿No? No te vayas a olvidar de eso. Ahora, muy bien, eso es verdadero. 3C. Cerámica se caracterizó por ser realista, sí. Vikrama, claro que sí. Escultórica, claro, los huacos retratos y los huacos eróticos, verdadero. Los entierros de la Dama de Cao y el Señor de Zipán hallados en la Libertad. A ver. La Dama de Cao y el Señor de Zipán. La Dama de Cao sí fue allá en la Libertad, pero el Señor de Zipán fue descubierto ¿dónde? En Lambayeque. Esta es la respuesta entonces. Claro, porque en la alternativa E dice que construyeron estas obras hidráulicas y sí lo hicieron, canales, acueductos y represas. Y la pregunta 10, chicos, es una pregunta que abarca varias culturas y tienes que relacionarlos. A ver, por ejemplo, los huacos eróticos sabemos que son de la cultura moche. 2B. Muy bien. Entonces ya tenemos entre la A y la E respuesta, ¿no? Hemos descartado las otras. A ver, la cultura tiahuanaco es la que desarrolló la agricultura en la zona de Puno, el norte de Bolivia, gracias a la creación de estas chacras. Los guaru guaru o los llamados camellones. De repente muchos de ustedes se han olvidado, ¿no? Por aquí les hago una representación de lo que fue un guaru guaru o un camellón. En la parte inferior, ¿sí? Se desplazaba agua, ¿sí? Mientras que en la parte superior, chicos, en la parte alta de estas chacras, ellos empezaron a sembrar. El problema de desarrollar agricultura en el territorio tiahuanaco eran las heladas, unos vientos fríos que durante la noche se desplazaban desde la montaña al valle y arruinaban los cultivos, chicos. Es por eso, mira, es por eso que ellos emplearon este tipo de chacras. Profe, ¿cómo funcionaba? Durante el día, la energía del sol era absorbida por el agua. Y durante la noche, esta energía era liberada en forma de ¿qué? En forma de vapor. Este vapor en la noche generaba un clima cálido que combatía el frío de las heladas y permitía el crecimiento de las plantas. Para esto servía esto de los guaru guaru o los camellones que crearon los tiahuanacos en la zona de Puno y Bolivia, en la meseta del Collao, no te olvides. Los Nazca crearon esto, los geoglifos. ¿Pero qué son los geoglifos? Son las líneas de Nazca, chicos. Recuerden que no es la única cultura que crea líneas con representaciones de imágenes sobre grandes superficies del suelo. Los paracas también hicieron lo mismo. Ya, repito, los paracas también crearon líneas. No sé si ustedes han visto en las noticias, este año ha sido descubierto, por ejemplo, ¿no? Las líneas que tienen forma de, por ejemplo, forma de gato. Hay una que es muy conocida con forma de gato. Muy bien, aquí tenemos la respuesta a esta pregunta 10, chicos. Vamos con la pregunta 11 y con la pregunta número 12. La pregunta 11 hace alusión a otra cultura. Estamos hablando de la cultura Wari, así que hay que conocer un poco acerca de esta cultura. Los Wari fueron una cultura, chicos, que se ubicaron
en gran parte del territorio peruano, al igual que la cultura chavín, fue una cultura panandina, es decir, abarcó gran cantidad de territorios, costa, sierra y selva, pero su centro se encontró en la región de Ayacucho. No te olvides. Gracias a quién conocemos esta cultura, gracias al arqueólogo peruano, Luis Guillermo Lumbreras, muchachos, aquí está, gracias a Luis Guillermo Lumbreras. Este arqueólogo es considerado como el descubridor. Curiosamente también fue ayacuchano de nacimiento. Ya no te vayas a olvidar de eso. A ver. Por aquí, una consulta para poder volver a la presentación de noche. Sí, Héctor. Chicos, que ustedes no entran a la cuenta de intranet, ahí he visto todas las diapositivas. ¿No? ¿No tienen acceso a eso? A ver, confirmen, por favor. ¿Sí? ¿Así tienen acceso a eso? Ok. Ya, pero supongo que quieres de repente tomarle alguna captura, ¿verdad? Ya, ahí tienes Héctor. ¿Me avisas tú para cambiarlo? Ya, no hay de qué, no te preocupes. Muy bien. Chicos, les decía que Lumbreras era el descubridor de esta cultura, un arqueólogo ayacuchano, estudiando una cultura que tuvo como centro la región de Ayacucho. Interesante, ¿verdad? Interesante los trabajos que hizo nuestro amigo Luis Guillermo Lumbreras. Todavía está vivo, este arqueólogo. Él, él señaló que la gran expansión que tuvo la cultura Wari, esta gran expansión se debió, chicos, sobre todo al aspecto militar. Por eso es que él señaló que la cultura Wari era un imperio, era el primer imperio panandino. Eso es lo que él señala, chicos, no te vayas a olvidar. Primer imperio panandino, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto, por favor. Ahora, recuerda que la actividad económica de esta cultura fue la agricultura. Ellos lograron crear, por ejemplo, una obra que les permitió cultivar en zonas montañosas. Profe, ¿qué cosa crearon? Mira por aquí, muchachos. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de los andenes. ¿Qué vienen a ser los andenes? Como ustedes pueden darse cuenta, vamos a acercar un poco, eran chacras escalonadas, ubicadas en las laderas de las montañas. Esto les permitía cultivar en esas zonas. También debemos entender, chicos, que los Wari tuvieron muchas ciudades, un montón de ciudades, realizaron lo que se conoce también como la revolución urbana, crearon un montón de ciudades a las cuales llamaron cabeceras de región o ciudades administrativas, siendo su capital la ciudad de Viñaki. Y recuerden que los Capagñán eran caminos que les ayudaban a comunicar, obviamente, a sus ciudades, tener una comunicación constante entre las ciudades. La cerámica que los Wari tuvo varias fases, siendo la fase de mayor importancia la fase Robles Moco, la cerámica imperial. Aquí está, miren. No te vayas a olvidar de eso. El dios al cual adoraron fue el dios Huiracocha. No te olvides, ese es su dios principal, el dios Huiracocha. Recuerden que el culto al dios Huiracocha, los Wari lo aprenden por la influencia que tiene de la cultura tiahuanaco. Nazca y Tiahuanaco son las culturas que más influyen en el desarrollo de Wari. Tiahuanaco influye en la religión y los Nazca influyen en el estilo arquitectónico. Los Wari van a construir muchas ciudades copiando el modelo arquitectónico de la cultura Nazca. Y bueno, chicos, debemos entender que esta cultura llegó a su fin producto de las rebeliones. Las provincias se rebelaron contra la capital. Una rebelión de provincias en contra de la capital Wari, así como también la invasión de dos pueblos, los Yaros y sobre todo de los Chancas. Esta invasión trae consigo el fin de la cultura Wari. Ahora,
Tenemos entonces por aquí una pregunta 11, mira, que nos dice, relacione correctamente sobre los aportes. Allá. Viñaque es obviamente la capital Guari, ¿no? Entonces tenemos una B. Los andenes, sabemos que son chacras escalonadas ubicadas en las montañas. Y el Capañán vienen a ser caminos, son caminos que nos ayudan a unir las yactas o las ciudades, Guari. Muy bien, entonces tenemos por aquí la respuesta, la alternativa D. La pregunta 12 hace alusión, chicos, a diversas culturas del Perú y nos pide ordenar cronológicamente. Recuerden que para esto nosotros ya les hemos presentado a ustedes esta división hecha por Rao de las culturas, que va desde la más antigua hasta la menos antigua o más reciente. En base a esta periodificación, nosotros tendríamos que la cultura primero sería Paracas, después sería Moche, después Guari, después Chachapoyas y al último Incas. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Una pregunta típica de UNI, ¿eh? Así te viene, típico de UNI. ¿No? Hay muchas preguntas que han venido así. Así que esto de los periodos y ubicar las culturas te va a ayudar bastante. Muy bien, sigamos. Pregunta número 13. La pregunta 13 hace alusión al incanato, chicos. Recuerden que cuando se habla de incas, los incas formaron un imperio desde la ciudad del Cusco. Ellos se establecieron en el valle del río Acamama, ahí fundaron el Cusco e iniciaron una gran expansión. Durante la época de Pachacútec, los incas dejan de ser una cultura regional y comienzan un proceso de gran expansión, convirtiéndose en un imperio. Pachacútec fundó el imperio inca. Y Pachacútec también fue quien dividió a la cultura inca en 4 suyos. ¿Qué son los suyos? Los suyos son regiones. El Chinchay suyo de color azul en el mapa representaba la región norte. El Coya suyo de color verde representaba la región sur, el suyo más extenso, por cierto. De color rojo en el mapa podemos ver al Conti suyo, que representa el suyo más pequeñito. Y la región que abarca sobre todo la selva es la región del Antisuyo, que está representado de color amarillo en este mapa. Recuerden que el territorio de Lima, todo el territorio de Lima, se ubica en el Chinchay suyo, que es el suyo agrícola por excelencia. Mientras que el Coya suyo, ubicado al sur, es el suyo dedicado a la ganadería principalmente. Ahora, debemos también tomar en cuenta nosotros que, te dije, a partir de la época de Pachacútec, el estado inca se convierte en un imperio. En este mapa podemos ver las conquistas que hizo Pachacútec, la de color naranja, y mientras él gobernó, su hijo, Tupac Yupanqui, el heredero al trono, también desarrolló algunas conquistas. Estas las tenemos de color guinda aquí en el mapa. Y tras la muerte de Pachacútec, su hijo Tupac Yupanqui, siendo inca, siguió expandiendo el imperio. Todas las conquistas de ese periodo las tenemos aquí de color verde. Pero la última zona conquistada en Colombia, la región de Pastos, aquí la tenemos de color amarillo, y esas conquistas lo hizo durante el gobierno del Inca Huayna Cápac, no te olvides. Justamente muere de viruela, es el que se enteró de la presencia de los españoles, y bueno, es el padre de Huáscar y Atahualpa. A su muerte, Huáscar fue nombrado Inca, porque su heredero, Ninan Coyuchi, también muere de viruela. Pero hay otras cosas que también debemos conocer, chicos, como la sociedad. Recuerden que la base de la organización social era el ayllu, ya no te vayas a olvidar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la economía inca, nosotros debemos tener en cuenta, chicos, debemos tener en cuenta que la agricultura era la actividad más importante. Los incas crearon andenes circulares llamados moray. También lograron obtener una gran variedad de productos gracias al control vertical de pisos ecológicos, enviando población a distintos lugares para colonizar diversos territorios. Se logró obtener una variedad de productos. Hubieron 2 principios económicos incas. El principio de reciprocidad, que era la ayuda que se desarrollaba entre los miembros de una familia o entre los miembros de un ayllu, y el principio de redistribución, que se desarrollaba entre el Estado y el ayllu. El Estado tenía que entregarle alimentos, productos, vestimenta a los pueblos a cambio de la mita. En esto consiste la redistribución. Habían 3 formas de trabajo. Por un lado tenemos al Aini, la Minca y también la Mita. El Aini, chicos,
como les decía, era la ayuda mutua, un trabajo de ayuda mutua. Se resumía en una frase: hoy por mí, mañana por ti. Todos los miembros del ayu, del pueblo, de la comunidad, se prestaban ayuda. La minca era un trabajo colectivo que era realizado por los miembros del ayu. No te olvides, un trabajo colectivo y que beneficiaba únicamente al ayu, al pueblo. Profe, ¿cuál era el trabajo que beneficiaba al Estado? Se llamaba mita. Era de carácter obligatorio, por turnos. Primero iba un ayu, luego otro ayu, y así se iban turnando durante un tiempo de 3 meses. Por eso se dice que era un trabajo también temporal. La pregunta 13 nos hace alusión a los grupos sociales de la época inca. A ver, nos dice marcar lo correcto. A ver, los yanaconas eran, la traducción correcta en relación al incanato. A ver, los yanaconas eran sirvientes de la nobleza, verdadero. Los jefes de pueblos sometidos formaban la nobleza de privilegio, no la nobleza de sangre. Esta es falsa, por esto. Los mitimaes colonizaban zonas recientemente conquistadas. Ya. Sí, eso es verdadero. Aquí hay un error, me parece. A ver, chicos. Los pinacunas representaban la mano de obra esclava, verdadero. Las águilas se dedicaban al trabajo textil, claro, también verdadero. Aquí vamos a hacer una modificación a esta pregunta. Vamos a ponerle aquí incorrecta para que exista una respuesta, chicos. ¿Ya? Ahí debe ser incorrecto. Muy bien. Y tenemos por aquí la pregunta 14 y la pregunta 15, que hace alusión, chicos, a la evolución histórica de los incas y también a la cultura. Para tener algo más de información, les he puesto esto de aquí, que es la sociedad, para entender la pregunta número 13, la anterior. Habían dos tipos de nobleza: la nobleza de sangre, que estaba conformado por el inca y su panaca. Recuerden que la panaca era la familia del inca. La colla era la hermana y esposa principal del inca. El lauqui, esto es importante, era heredero. No era el hijo mayor, era el más apto, el que mostrase mayores cualidades para poder asumir el gobierno en un futuro. La nobleza de privilegio estaba conformado por dos grupos. La nobleza advenediza, que estaba conformado por curacas, o sea, jefes de pueblos sometidos, los incas muchas veces, cuando vencían a un pueblo, lo que hacía el inca era tomar a una hija, por ejemplo, del curaca, del jefe del pueblo sometido, casarse con ella, para así formar lazos de parentesco. Y eso les servía como una forma de conseguir alianzas, chicos. Por ejemplo, cuando los incas conquistaron a los chimú, al gobernante chimú, Minchan Kama, el inca lo dejó seguir gobernando el territorio de la costa norte, pero obviamente le dijo que era su responsabilidad enviar cuatro veces al año, enviar cargamentos de productos en dirección al Cusco. Lo convirtió en parte de la nobleza inca, pero no de la nobleza de sangre, no formaba parte de su familia. Era una nobleza de privilegio llamada nobleza advenediza, importantísimo. Pero también había otra forma de llegar a ser noble, a través de la recompensa. Sobre todo aquí estaban los militares que, debido a una acción destacada, conquistando territorios, eran ascendidos al cargo de nobles. Ollantay, sí, si tú has leído o conoces la obra dramática Ollantay, nos muestra un caso como este. Eran los únicos obligados a cumplir la mita, el trabajo obligatorio en beneficio del Estado. Los yanaconas eran sirvientes de los nobles. Los mitimaes, repito, chicos, los mitimaes eran los colonizadores, personas obligadas a abandonar su lugar de origen y a poblar territorios recientemente conquistados, sobre todo. Esos son los mitimaes. Las akyas eran mujeres que estaban privadas de su libertad, eran llamadas las vírgenes del sol, eran mujeres que se dedicaban, por ejemplo, a elaborar, ¿no?, chicha de jora, ¿no? También se encargaban del trabajo textil. Ese es el trabajo de las aguias. Ellas elaboraban, por ejemplo, la vestimenta para el inca, y los piñas eran los esclavos o prisioneros de guerra. Por eso es importante tomar en cuenta esto. Aquí la pregunta 14 nos habla sobre la evolución histórica de los incas. A ver, la respuesta es 1, 3 y 2.
Recuerden que primero Pachacútec vence a los chancas en la batalla de Yaguarpampas y se convierte en inca. Así se funda el imperio. Como emperador, mandó a construir este templo al sol, el Coricancha en el Cusco. También ordenó la construcción de Machu Picchu, por cierto. Después asume el gobierno Tupac Yupanqui, su hijo, y después el gobierno del hijo de Tupac Yupanqui, Huayna Capac, quien muere de viruela junto a su heredero al trono, Ninan Coyuchi. Recuerden que a la muerte de este personaje, de estos dos, Huáscar es coronado inca, pero después su hermano Atahualpa usurpará el trono. Otra de las cosas que también debemos conocer sobre los incas, chicos, es su cultura. La pregunta, por ejemplo, número 15, en la premisa 1, hace alusión a la religión. Recuerden que la religión inca tenía estas características. Era politeísta, adoraban a varios dioses. Eran panteístas, adoraban a las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo el terremoto, el rayo. Eran heliólatras, adoraban sobre todo al sol, eso significa principalmente el sol. Eran animistas, le daban características vivas a sus dioses, a pesar de que eran seres carentes de vida. Como por ejemplo al sol le decían Taita, padre, cuando el sol no tiene vida, ¿no? Al Apu, por ejemplo, al Apu, profe, el Apu, la academia, no. Estamos hablando de la montaña, el cerro, el nevado. No tenía vida y le decían, no, le decían también Taita, padre, ¿no? Le daban características vivas a estos dioses, ¿no? Igual al lago, por ejemplo, Mamacocha, le decían madre de laguna, ¿no? Y recuerden que habían tres mundos para los incas. El mundo de arriba, el Anampacha, habitado por dioses celestiales, dioses que habitaban en el cielo, como el Inti, el sol, Quilla, la luna, Parecaca, dios de las lluvias, el Caipacha, el mundo de los seres vivos, aquí, el mundo de aquí, y el Urimpacha, el mundo de los muertos. Por lo tanto, chicos, la premisa número 1 es verdadera, los incas características en su religión. La premisa 2 habla de la textilería. Debemos recordar que la textilería inca, chicos, aquí vemos, elaboraban fines tapices y uncos. Uncos son ponchos, chicos, en quechua, ponchos. Habían dos tipos de textil. El cumbi, que era el textil fino para la nobleza, hecho principalmente de algodón, lana de alpaca y lana de vicuña. Y la vasca, que era el textil simple para el pueblo, elaborado principalmente en base a lana de llama. No te olvides, esta es la vasca. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, entonces, miren por aquí en la premisa 2, dicen textil fino usado por la nobleza, se denominaba yupana falso. ¿Qué cosa era la yupana? Era un instrumento de cálculo matemático que los incas utilizaban, eso es falso. La premisa 3 habla de la arquitectura. Recuerden que las construcciones incas tenían la siguiente característica, eran sólidas, aquí está, eran simétricas, claro que sí, miren por aquí, era trapezoidal, por supuesto, aquí está. Era sencilla, no tenía decoración y era megalítica. Significa que se utilizaban piedras de gran tamaño. Habían construcciones civiles, ¿sí? Como Machu Picchu o como el Palacio de Inca Roca, Cora Cora, donde se encuentra la piedra de los 12 ángulos, no te olvides, aquí está. Habían construcciones religiosas como el Coricancha, que lo construyó Pachacute, que es el Templo del Sol, o Sacsayhuamán, que era un templo en honor al dios del rayo, Illapa. Pero también habían construcciones de carácter militar como Ollantaytambo. Entonces, chicos, tenemos aquí como respuesta en la pregunta 15, 1 y 3. ¿No? La respuesta sería la B, ¿no? 1 y 3 verdadero y la 2 es falsa. Muy bien. Con esto, chicos, terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por aquellos sobre todo que... Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Cuídense. Listo, Chao, profe, Jesús. muchas Nos vemos. gracias. Hasta Cuídese luego. usted también, profe, un abrazo.